Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, Ñamoñepujina. Acabamos recién el versículo primero, en que decíamos que se le presentaba a Saúl. Comiénzalo muerto. Entonces no pensemos que si el autor sagrado comienza diciendo Saúl había muerto, Saúl había muerto. Comienza la segunda parte de nuestra narración. Y enseguida, queridos amigos, continúa la parte en que dice David, Saúl, David. Siempre estábamos en esta controversia, ¿verdad? En esta disputa. Pero en realidad donde teníamos dos actitudes. Un David que es capaz de aguantar, de perdonar. En el capítulo 27 del primer libro de Samuel, hasta tiene que tomar una estrategia y dice, bueno, aquí me tengo que marchar, tengo que irme de aquí. Es mejor no mal. Él ya había pensado en una oportunidad escaparse, irse con los filisteos o donde sea. Pero todavía no estaba bien madurada la idea. Y ya no ¿verdad? O sea, le muestra y le dicen, no, David. Ani la disparate. Es como decir, hacer un poquitito tu campaña política. Espectáculo, habla de sacar más bandejas ya por la hiponá. Bueno, y así hay muchas cosas que todas estas narraciones me hacen recordar de tiempos antiguos, ¿verdad? De personajes también que hablaban. Bueno, en fin. O sea, nosotros tenemos que mostrar esa capacidad nuestra. Peñan de yara me eva cueñan de lleva moya esa caña. Jamoñan de lleva. Ñamosarambiana. Dentro del lugar donde nos encontramos. Nos llama tremendamente la atención, o por lo menos me llama la atención, y espero que la gran mayoría de ustedes entren y vayamos saliendo, por otra parte, de todo lo que es corrupción, sobre todo en el aspecto político. Recuerden que este es un libro de política, para políticos, y todos somos políticos, de la forma como nosotros asumimos nuestra realidad. Hablan de política. Entonces, queridos amigos, aquí, cuando se le presenta a un Saúl muerto y a un David en victoria, esta ya es una gran política como el autor sagrado nos va hablando y nos va diciendo. Hacia el final del primer libro de Samuel, ese desesperanzado David
dejó al pueblo de Dios y salió a los filisteos. Dios previno que no se haga una alianza total en realidad con Aquís. Tuvo sus caminos, los jefes ahí le dicen, ¿cómo le vas a tener aquí a David y a todo su ejército? Entonces, mejor nomás, despídele, en todo caso, dale que se vaya al lugar donde vos le habías asignado, en este caso Siquelac. Ahí se va David, encuentra la situación, se acuerdan, todo incendiado, habían robado todo. Después continúa, él no tiene miedo porque se confía plenamente en el Señor. Confía en Dios y Dios le va mostrando el camino y vuelve a triunfar. Siempre a David con el triunfo. Saúl muerto, David triunfante. Está de nuevo aquí, después de haber vencido a los amalecitas y haber recuperado todo, una cosa bastante inaudita, ¿verdad? Una cosa bastante inaudita lo que le había pasado, pero que nos hace entender cuál es esa maravilla de Dios cuando actúa en la persona a quien verdaderamente Dios ama y quiere. Bueno, aunque David entonces aún vivía entre los filisteos, era un hombre cambiado desde sus dolorosas circunstancias y desde que se fortaleció en el Señor. Desde que él se afianza nuevamente en el Señor, consulta al ephod, ¿se acuerdan? Cuando él se encontró en esa situación tan desesperada en el capítulo anterior, ¿verdad? Entonces él verdaderamente consulta, ¿por qué estamos en esta situación? Y Dios le va mostrando, ¿verdad?, de ese camino. Dios le va hablando. Y a pesar de que él vivía entre los filisteos, era un hombre que no ha pactado, no ha hecho alianza contra Dios ni contra su pueblo, a pesar de que estaba en medio de esta gente. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. La Pascua subió a Jerusalén y encontró en el templo mercaderes por doquier. Era un gran negocio el favor de Dios vender. Falsos propietarios ostentaban su poder. Bueyes y palomas, ovejas y dinero, rituales, sacrificios, tantos pobres sin acceso. Jesús al ver aquello, las mesas arrojó, con cuerdas dando azotes, expulsándolos gritó. La casa de mi padre es casa de oración, y la han convertido en casa de ladrones, tarifando su favor, el templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. Tal como lo predijo, el templo un día cayó, pero al crucificado el Padre lo exaltó. En tan solo 3 días Jesús resucitó. Y es templo y es camino que nos conduce a Dios. Con Dios no se negocia,
comprando sacrificios, Él ve los corazones humildes y contritos. El templo más sagrado está en el corazón. Pobres y pecadores, si aman tendrán perdón. La casa de mi Padre es casa de oración, y la han convertido en casa de ladrones. Tarifando su favor, el templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. El celo de tu casa me consume, nadie puede el perdón de Dios vender, pues Él por nuestras culpas se ha pagado, y nadie más podrá a Dios esconder. La casa de mi Padre es casa de oración, y la han convertido en casa de ladrones. Tarifando su favor, el templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Queridos amigos, estamos iniciando hoy con la palabra del Señor, y hoy justamente celebramos en este lunes 28 a los santos Simón y Judas. Ellos fueron apóstoles de la iglesia, es decir, vayan, evangelicen, bauticen en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, ya celebran estos dos grandes apóstoles. La palabra del Señor nos anima desde la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2, del 19 al 22. Ustedes ya no son extranjeros ni huéspedes, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ustedes están edificados sobre los apóstoles y los profetas, que son los cimientos, mientras que la piedra angular es el mismo Jesucristo. En él, todo edificio bien trabado va creciendo para construir un templo santo en el Señor. En él también ustedes son incorporados al edificio para llegar a ser una morada de Dios en el Espíritu. En esta carta, una morada en el Espíritu. Pero justamente nos dice que como familia de Dios, primera cosita, ustedes fueron elegidos, son familia de Dios. Peyendas a extranjeros, peyendas a huéspedes, ustedes son conciudadanos. ¿Y quién nos dio eso, queridos amigos? Y justamente fueron edificados, dice, ustedes sobre los apóstoles, sobre los profetas, que son los cimientos, con los cimientos. Pero la piedra angular, todo esto, queridos amigos, peñan de ñajendú, peñan de yara, ni erubivea nos lleva hacia la piedra angular. Jamás la piedra angular, había con la ñan de yara. Porque ñande yara no se oye el cuabo ñande qué cosa, la bienaventuranza, la buena noticia, el evangelio, ¿verdad? Entonces upea la uva ñande ñande upebe ya esa peana ya cuaña mañana ya puede yerure ñande. Y después dice, solamente cuando Cristo está en nuestra vida, dice, el edificio bien trabado va creciendo para construir un templo consagrado al Señor. Quiere decir que la pocané y todo lo que significa robar y todo lo que significa corrupción, queridos amigos, como nosotros vivimos lastimosamente en el día a día, en nuestra iglesia, en nuestras familias, siempre tenemos estas dificultades. Pero entonces, para poder hacer bien las cosas, el Señor nos dice, bueno,
ese edificio va bien trabado en la medida y va creciendo como un verdadero templo para Dios. En la medida en que por eso pedimos hoy por intercesión de los santos Simón y Judas que nos bendiga a cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Es lámpara a mis pies, es espada que me ayuda a vencer, medicina que puede curar toda herida, toda enfermedad. Tu palabra es lámpara a mis pies, es espada que me ayuda a vencer, medicina que puede curar toda herida, toda enfermedad. Esa palabra yo quiero anunciar, esa palabra yo quiero gritar, esa palabra yo quiero vivir. Si no lo hago, ¿qué sería de mí? Esa palabra yo quiero anunciar, esa palabra yo quiero gritar, esa palabra yo quiero vivir. Si no lo hago, ¿qué sería de mí? Tu palabra es lámpara a mis pies, es espada que me ayuda a vencer, medicina que puede curar toda herida, toda enfermedad. Esa palabra yo quiero anunciar, esa palabra yo quiero gritar, esa palabra yo quiero vivir. Si no lo hago, ¿qué sería de mí? Esa palabra yo quiero anunciar, esa palabra yo quiero gritar, esa palabra yo quiero vivir. Si no lo hago, ¿qué sería de mí? Servir hasta la muerte, cantar para ti, darte mi tiempo, darte mi amor, oh mi Señor. Toda mi vida te quiero servir, hasta la muerte cantar para ti, darte mi tiempo, darte mi amor, oh mi Señor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano.
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos hablando de este triunfo, ¿verdad? Triunfo de David. Esta es la palabra clave para David. En cuanto a que Saúl, después de que nosotros fuimos viendo, ya en el capítulo 9, prácticamente el primer libro de Samuel, pues ya de que era un hombre, sí, que tenía ciertas cualidades y riquezas personales, incluso dice sobresalía entre todos sus compañeros, era el más alto, el más fornido. Y le hizo rey de Israel. Pero con un antecedente en el capítulo 8 que vemos que los ancianos se acercan a Samuel y le piden medio fuerza lento, Samuel y Poshiboí, oye, mon está de Yara, ellos decían, ellos, nada, ellos ne contra Samuel, se contra los oiga, se contra, se la se puede, pero me ellos, pero ahorita ellos recuerdan, lleva, voy a contar esa cosa, bueno, cuando yo del comienzo, cuando no tenemos políticos reyes que puedan gobernar, o mejor dicho, que gobiernan siempre, pero que gobiernan para sí mismos, para sus propios intereses. Ahora vamos a ver con ellos, y pon ellos en Yandeyara. Yandeyara ahí, posiblemente allá ahí, porque ellos en realidad lo que prefieren es quedar liberados y hacer lo que ellos quieren, lo que a ellos se les canta. Génesis capítulo 3, versículo 5. Ellos se están autodenominando dioses. Abeoré la demanda, abeoré la orecua, abeorero ya potalaro ya posea, maigo viene la pellejan ahora, abeorero ya pongan, ¿entienden? Y entonces estamos en esa circunstancia. Ese es el diálogo que te está mostrando aquí. Pero al comenzar bien este segundo libro de Samuel, te presenta cuál es la realidad y cuál es el resultado. Consecuencia de ese egoísmo, Saúl había muerto. Saúl había muerto. A ver, entonces, ahí las hicieron de ñandeina, la Saúl o manojagüe, llevan botilas esa, dos respirables, amigos, pepe, no quiere decir solo eso, queridos amigos, sino que cuando te está diciendo aquí Saúl había muerto, te está hablando directamente también de lo que significa la muerte de una nación, la muerte de un pueblo. Porque ñandego siempre yaja algún güey corneta arapiperi. Entonces ñande bahía pota. Jamás ella pota. Allá po la ñande güey corneta. Heia, te la oye po. Por eso le estoy diciendo, este es un libro político. Y además es un libro para políticos. Con añandeña mañana ya endúana porque te está hablando de qué cosa, queridos amigos. Te está hablando prácticamente de actitudes. ¿Qué actitud yo tengo que tomar, verdad? Ante la comunidad. Porque ñandego, pesa esta mañana, porque el libro prácticamente bíblico nos presenta siempre esta misma actitud, estas mismas características. Ponete al servicio. Deña tende a la bandera pichacuera. Maena veñan de yara, la cierto ramo lleva ome endela de cualidad. La cuando de ellos tiene líder. Deiko añetete la líder, taiko baeina. Y mañana ponen porque algunos oyen por líder, pero nada es líder. Mi oñemo interpreta como hay toda una organización para delinquir, una organización para delinquir. Ñaño organizaba, ella baña votado y la baña de la pizza a través de la política. Ñaño organizaba, ella baña ganata, ñande, sea lo que sea. Si es quien, si es ella, esa la gente lleva coña de ella, es de una o de otra manera. Se nos interesa. Y entonces, queridos amigos,
también algunas veces nos engañamos mucho, ¿verdad? Porque presentamos y no negamos, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros vemos cosas positivas, hay ponango, lleva y ponango ciertas cosas la lleva. Pero ya popay. No hacemos con ese espíritu desinteresado, es decir, un servicio desinteresado. Allá pues siempre porque ya es calañan de tajá, ya es calañan de balañan de maena bañan de ñayo pepeina, ella bañan de aveñaña consolidada. Y entonces lo otro es simplemente como resto. Pejembe mía. Esa es la figura maravillosa que nos presenta Lucas cuando habla del rico Epulón. Ahora que paita la mensaje. Apejo pe migaja, pejembirea, peoñejea, ya guayebeo, y ahí estaba abajo el pobre Lázaro. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Vete en paz y no pegues más. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Del pecado me has liberado porque has resucitado. Hoy vuelvo a ser feliz. En mi lecho por las noches busqué al amor de mi alma, lo busqué, no lo encontré y muy sola me quedé. Entonces me fui por el mundo como un pobre vagabundo, mendigaba tu amor, no lo encontraba, no, no, no. Pero hoy, después de tanto correr, me detengo, tu gracia me alcanzó. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Del pecado me has liberado porque has resucitado. Hoy vuelvo a ser feliz. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. En lo más oscuro de la noche apareció la luz. Todo porque me dejé alcanzar por ti, Jesús. No me acusó de mis pecados para condenarme, sino que puse en mí esa luz para salvarme. Y moriste, por mí la vida diste, mis cadenas rompiste y así me redimiste. De tu gracia me vestiste, dejo a un lado el yugo de la esclavitud. Por él tengo vida nueva y camino hacia la virtud. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Del pecado me has liberado, del pecado me has liberado porque has resucitado. Hoy vuelvo a ser feliz. Creo que tú me salvaste.
pecado me has liberado, porque has resucitado, hoy vuelvo a ser feliz. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? 24º Encuentro Nacional de la Asociación de Apóstoles de la Divina Misericordia. Viernes 15 de noviembre de 18 a 22 horas. Sábado 16 de noviembre de 6 a 18 horas. Con la animación de Gladys Garcete en el Comité Olímpico Paraguayo de la ciudad de Luque. Que todos seamos uno. En vos confío. Vengo ante ti con mi dolor, sin fuerzas, sin voz, y te veo ahí y solo quiero entregarte todo lo que tengo en mí. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Me rindo. Con mi llanto, con mi llanto.
Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos con este hermoso libro, comenzando el segundo libro de Samuel. Y nos presenta luego con esta maravilla, porque esto es casi como diciéndonos cómo se va a presentar todo el libro. Los siguientes capítulos que tendremos en este segundo libro de Samuel. Te presenta y te dice, Saúl había muerto. Saúl había muerto. Es casi como que nos hace, por decirlo así, descansar ante una situación que nosotros estuvimos siguiendo. Ya seguimos, ya estudiar capítulo por capítulo, versículo por versículo, ya me catuve, va ella pa lleva. Peñan de Yara ya cañan de la actitud de este personaje. Y nos hace reflexionar la actitud de este personaje llamado Saúl. Todo lo que fuimos reflexionando. Y ahí yo les había dicho y habíamos insistido que prácticamente Saúl, Shaal, prestado, interrogado, pedido, y que lo miraron. Queremos alguien que sea como los otros países circunvecinos que nosotros tenemos. Líder. Petei tendotabe tenho ñemoita abe no debe hato yapo ahí otro yapo haisa to yapo abei la hora del líder, la hora de tendotá, la hora del rey, to yapo abei otro yapo haisa, que son reyes circunvecinos. Y ahí pues está, queridos amigos, el error, ¿verdad? Operaremos hoy capítulo 8 del primer libro de Samuel, Peñande Yara y posimo hoy y Samuel. Samuel ani de ella de ani ella ni andi de la de sufrir, porque con algo se contra la oveja. Qué interesante que es eso, querido. ¿Por qué será que Dios dice que cuando un político ahí está al frente y está engañando, está robando, es corrupto, todo eso? ¿Por qué dice el Señor se contra a la joven, se contra Samuel? Porque, queridos amigos, nosotros estamos con nuestra actitud o con esa actitud de un ladrón, de un corrupto, de alguien que busca solamente sus intereses. ¿Saben qué? Estamos yendo contra la misma creación de Dios. A ir contra la creación de Dios, que dice en Peñan de Yarago y Potágoras, que el hombre, que la sociedad, que la comunidad se dignifique. Jamás la hombre ahí es una Peñan de Yara o Potágoras. Mala hombre. Ñante. Porque ñante entero de todos somos políticos, porque todos asumimos una política. Ica quiere decir referente a polis, a la comunidad. Cada uno tenemos una actitud ante la comunidad. Entero de todos tenemos política. En la ñande papa, ¿verdad? ¿Qué documento en la iglesia? Dere Yujuta siempre lleva. Nos hablan y nos dice, dale fuerza, pueblo cristiano. Lleguen a la política, a la gente, ponándolo y que a la política y la documento de la iglesia. Y los papas, normalmente cuando se les pregunta, porque a mí algunos mismos, las papas majitas, sí, cada uno, la política es una cosa sucia, no meterse en eso. No, la política no es sucia. Los políticos pueden ser. O sea, nosotros, cómo nosotros nos comportamos ante nuestros hermanos, ante la realidad social.
Peiga tú, la ñandeña mong lleva, haña corrompe. Pero la polis ica referente a la ciudad, a la comunidad, cómo nosotros tenemos que trabajar y encontrarnos, eso es lo que justamente Dios quiere. Dominen los peces del mar, las aves del cielo, todo lo que he creado, llamo de pobre, de reorganizar, apenas dice, lleva la política. Así que, queridos amigos, y aquí te presenta, y este es un salto cualitativo y algo maravilloso. Por eso después David será considerado el héroe máximo, ¿verdad?, dentro de la Biblia para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque por una parte Saúl había muerto el perro, muerto la rabia. Quiere decir que ave ñandé ña mañana ya llama Omar no iré pe Saúl. Omar no lleva la rabia, la corrupción. Muerto Saúl, se le presenta enseguida a David. ¿Cómo se le presenta a David? Dice que estaba llegando y que estaba después de haber vencido. Victoriosamente siempre se le presenta a David. Porque este será el eje de trabajo también para cada uno de nosotros. Volvemos enseguida con más Ñandillara Ñe'e, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Por fin llegaron a Babilonia y abismados por la dejadez religiosa de sus habitantes, Judas Tadeo y Simón se dieron a la tarea de evangelizar al pueblo y era tal la unción de su mensaje que las conversiones se multiplicaron. Se realizaban diariamente bodas masivas, a los muertos que antes abandonaban a la buena de Dios en los bosques, los enterraban según los preceptos de la iglesia, predicaban en las calles, en las casas, en fin, en todas partes y a cualquier hora. Este fenómeno no pasó desapercibido para el rey Acab, que mandó a traer a su presencia a los dos apóstoles, quienes con su elocuencia lo convencieron y terminaron bautizándolo a él y a toda su familia. Ya con su permiso pudieron moverse a sus anchas por todo el reino, y la buena nueva del evangelio se esparció como espuma por toda Persia. Pero cuando llegaron a la sibarita ciudad de Suamir, las cosas cambiaron, porque los sacerdotes paganos Saroes y Arfaxad, en previsión de la tormenta que se avecinaba, los detuvieron. A San Judas Tadeo lo nombran en los evangelios de Mateo y de Marcos simplemente como Tadeo, y en el de Lucas y en los Hechos de los Apóstoles lo llaman Judas de Santiago. Denominaciones que son un evidente esfuerzo de los evangelistas para alejarlo del estigma de ser confundido históricamente con Judas Iscariote, el apóstol que entregó a Jesús al Sanedrín. Tal vez por eso siempre mantuvo un bajo perfil, y su única intervención como apóstol fue en la última cena, en la que, según el versículo 22 del capítulo 14 del Evangelio de San Juan, dice que Judas, no el Iscariote, sino el otro, le preguntó: Señor, ¿cómo es que te has de manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le contestó: el que me ama guardará mi doctrina, mi Padre lo amará, y mi Padre y yo vendremos a él y viviremos en él. Después de este episodio y de su participación en Pentecostés, San Judas Tadeo predicó el Evangelio en Galilea y Judea. Se adentró en Asia, recorrió en compañía del otro apóstol Simón toda la Mesopotamia, se detuvo en Siria, luego pasó a Edesa, en donde curó milagrosamente al rey Akbar, y luego fue a Babilonia. Siempre llegaban a los pueblos precedidos de su fama de santos, de su piedad y de los milagros que dejaban a su paso, y por eso al arribar a Suamir los sacerdotes paganos los apresaron, y el pueblo, asusado por ellos, la emprendió a pedradas contra estos santos que en medio de la lapidación alababan, glorificaban a Dios, predicaban con valentía la resurrección y se negaban tosudamente a adorar a los dioses de la ciudad, y por eso fueron condenados a muerte. A Simón le cortaron el cuerpo por la cintura con una sierra, y a San Judas Tadeo
le aplastaron la cabeza con una masa y luego lo decapitaron. Esto ocurrió, dice la tradición, el 28 de octubre del año 70 de nuestra era. Por eso hoy, día de la festividad de estos apóstoles y mártires, pidámosle a San Judas Tadeo y a San Simón que nos enseñen a entregarnos, como dice en su carta apostólica Judas Tadeo, que aparece en el Nuevo Testamento, al único Dios, a entregarnos al único Dios, nuestro Salvador, que es poderoso para guardarnos sin pecado y presentarnos intachables ante su gloria con alegría. Todo niño quiere aprender, poder reír, jugar y crecer, solo falta tu solidaridad. Con tu participación y una pequeña donación, Fe y Alegría les da la oportunidad. Compra en la gran rifa y regala una sonrisa. Apoya su educación, pon tu esperanza en acción. Tu ticket puedes comprar y su futuro alumbrar. Este año con ilusión, pon tu esperanza en acción. Apoya su educación, pon tu esperanza en acción. Entra en feyAlegría.org/Paraguay y compra tu rifa. Siendo Dios, fuiste tan humilde, hombre, tú te hiciste traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí, te entregaste para darme vida nueva y rescatarme. Al contemplarte la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte. Al contemplarte
Queridos amigos, seguimos con Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso capítulo de el segundo libro de Samuel. Capítulo 1, versículo 1, lleva versículo 2, al tercer día llegó un hombre del campamento de Saúl con sus ropas rasgadas y polvo en la cabeza. Al acercarse a David, se postró ante él echándose por tierra. Entonces, queridos amigos, viene el siguiente episodio, ¿verdad? O sea, aquí se nos presenta primero como un título, la situación está a nuestro tema de hoy. Al tercer día llegó un hombre del campamento de Saúl, Upeo Maer, con sus ropas rasgadas y polvo en la cabeza. Eso entonces te está mostrando y te está diciendo en qué situación viene. En cuanto que a David se le presentó con su ejército, Siquelag, etcétera, etcétera, renovada, a pesar de que también ellos fueron saqueados, fueron incendiados. Sin embargo, se le mostró siempre victorioso a David, conquista, pero porque se fortaleció en Dios, se fortaleció en el Señor. Ahora nosotros nos encontramos con un hombre del campamento de Saúl. Pero ella que hombre del campamento de Saúl. ¿Y qué pasa? Este hombre llega con sus ropas rasgadas y polvo en la cabeza. Con las ropas rasgadas y polvo en la cabeza. Upeaco dice ina emaña pona que peaya ye poria jubere con mi han. Maisa peare. Con la ropa rasgada. La ropa rasgada de ella esa dice pobreza, abandono, no hay posibilidad de ir adelante. Ropa rasgada. Y encima te habla echándose, ¿verdad? Ahí encima tiene el polvo en la cabeza. Polvo en la cabeza. Esto es peor todavía porque entonces ñandek ayayo, ñandek a formalo bien. Algo arriero con atena, arriero polvo en la cabeza. Ni esa posibilidad, ¿verdad? Entonces te habla de limpieza, de presentación. Todos estos son elementos importantes. Inconscientemente, de la mañana, mañana enseguida, de esa a pesar de la sea en año de goce cero ya perder la organización social política cuera. ¿Por qué? Y porque siendo un país tan pequeño, tan pocos habitantes, donde hay muchos recursos, y donde hay gente que nunca se sacia, no se sacia con todos los bienes y las riquezas que nos pertenecen en realidad a todos, ¿verdad? Pero el problema es que ese que se pone al frente porque tiene una asociación o porque tiene un partido político o lo que sea, o porque está dentro de una organización que supuestamente tiene que organizar a todos. Entonces, lo que están haciendo es adueñarse, ¿entiendes? Adueñarse de las cosas del pueblo, adueñarse de las cosas que le pertenecen a todos, ¿entiendes? Y por eso es que a eso nosotros sabemos muy bien que eso se llama robo, ¿verdad? Eso se llama robo, eso es robar. No solamente, yo no digo luego porque algunos me dicen, nos robaron las ilusiones. No es ninguna ilusión de robar. Te robaron cosas materiales, o sea, te robaron la riqueza. Entre ellas también pueden existir las ilusiones. Pero te robaron lo que te pertenece y lo que está ahí. Y sabemos que es tuyo, por derecho, ¿entiendes? Te pertenece a vos. Pero como nosotros, por eso yo digo siempre en nuestra organización estamos 6-0. Ya perdés, 6-0. Porque entonces esos que quieren están ganando lo que quieren y hacen lo que quieren. Y designan a quien quieren y le ponen a quien quieren en el lugar donde ellos quieren y le dan lo que ellos quieren. Y sin embargo, a costa
de toda la otra gente, ¿verdad? A costa de todo el pueblo. Así que, queridos amigos, es importante que apelaña mañana indeje y pona hoy en donde. Primero le presentó a un David triunfante, todo victorioso, pero dice al tercer día, a bella uta imagina la segunda partecita, llegó un hombre del campamento de ¿quién? De Saúl. De Saúl. Aplazado. Saúl había muerto. Bueno, y justamente este llega del campamento de Saúl, con sus ropas rasgadas y polvo en la cabeza. Al acercarse a David, se postró ante él, echándose por tierra. Bueno, habiendo señalado, pero algo nuevo viene así, yo que, bueno. Y eso vamos a seguir con nuestra reflexión. Ya me queda peñando pues tu ume, ya es sana, ya hay cuamba, es para la de yara y se añade. Pero lo más importante, ya paña mindu uana, así yo que, bueno. Allá es samba, ella va peñando de yara, o esa caña de petape, pues, para salir de la muerte. Saúl había muerto, pero David estaba victorioso. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.